versa sobre las elecciones de Francia y más precisamente sobre quién era el candidato progresista y se terminó alzando con la victoria en el balotaje, que es Emmanuel Macron. Un poco de datos y trayectoria de Macron. Hay que decir que es un político muy joven para la posición a la que ha llegado. Nació el 21 de diciembre del 77, es decir, todavía no cumple los 40 años, tiene 39 años. Si queremos tomar una referencia a ver qué estaba haciendo Macron en un momento histórico francés, por ejemplo, podemos decir que tenía 20 años cuando Francia salió campeón del mundo, en el mundial organizado, ¿no?, por los propios franceses, con los 2 goles de Zidane en la final contra Brasil y un gol de Petit. Es el presidente moderno más joven de la historia francesa y el jefe de Estado, la cabeza de Estado más joven desde la época de Napoleón Bonaparte. Perteneció al gobierno socialista de François Hollande, ocupó el cargo de ministro de Economía desde el año 2014 hasta el año 2016, gozando de buena imagen y mucha popularidad, quizás el ministro con mejor imagen de aquel gobierno. Integrando las filas socialistas, se fue alejando hacia el centro. Él creó un movimiento que intentó plantearlo no como de derecha ni como de izquierda, sino como de centro, que se llama En Marcha. En Marcha, las iniciales son E y M, como Emmanuel Macron, su propio nombre. Había dicho ya como ministro de Economía que quería preservar el modelo francés, pero que no iba a ser una política en detrimento de los asalariados, ahí vemos una frase con connotación izquierdista, pero dijo que había que reconocer la necesidad de tener un motor en la economía, y ese motor era la empresa. Ahí vemos una frase más de derecha o tendiente al liberalismo. Después luego admitió que ya no era socialista y ya no militaba para el partido. Bueno, tenemos 3 parámetros por los cuales podemos juzgar a un político. El entorno, es decir, desde dónde viene este político. Vemos a ver con quiénes anduvo, qué apoyó, si denunció corrupción en sus filas, etcétera. Bueno, Macron viene del progresismo. Ahora está más en el centro, en un progresismo de centro. Algunos dicen que es un populista de centro, otros que es una persona mucho más moderada que los extremistas de izquierda. Y vemos que se ha ido, por lo menos en las palabras, distanciando y reconociendo ciertos motores de la economía moderna que el socialismo antiguo no reconocía, pero que algunos más moderados socialdemócratas europeos sí reconocen. Veremos qué puede hacer con eso. Otro parámetro para juzgarlo son los hechos. Si lo queremos juzgar como presidente, todavía no podemos aventurarnos en este recorrido, ya que hay que esperar a las primeras acciones y posterior desenvolvimiento de su mandato. Por lo tanto, vamos a guardar cautela y veremos qué sucede en el futuro. Y otro parámetro donde sí podemos meternos de lleno es en el discurso, teniendo en cuenta que no siempre lo que dicen los políticos va de la mano con lo que después terminan haciendo, y sobre todo porque venden mucho humo en campaña, ¿no? Ciertas figuras que se lanzan a prometer cosas que después no pueden cumplir una vez que ya se han hecho de los votos. Pero bueno, ya podemos ir tanteando, ¿no?, aspectos que para algunos les puede resultar alentadores y otros aspectos que pueden resultar negativos en la consideración de quienes lo evalúen. Como frases alentadoras para alguien que tenga un mínimo de republicanismo y espere decencia en su mandato, podemos rescatar las siguientes. Dijo: sabemos bien que en la vida no se consigue nada por nada y que todo progreso personal o colectivo depende de ese esfuerzo que llamamos trabajo. Bueno, es una buena reivindicación hacia la cultura del trabajo que esperemos pueda ponerle fin a la cultura del pedigüeño y de la prebenda, ¿no?, tan característica del socialismo, que ven en los estados un papá al cual se le puede pedir todo tipo de favores y que nos tiene que mandonear en todos los aspectos de la vida.
También dijo, nuestro país no siempre ha valorado el éxito. Aquellos que progresan suscitan una cierta forma de envidia o sospecha. Nuevamente un ataque de frente al resentimiento que suele hacerse presente en las filas de los partidos socialistas del mundo y específicamente en la fila del Partido Socialista francés, que buscaba matar a impuestos a los seres productivos de su sociedad. Recordemos que un actor como Gerard Depardieu dijo que se iba a ir del país porque no quería pagar esa cantidad de impuestos que saqueaban su crecimiento personal. Había gente que podía llegar a pagar hasta un 80% de impuestos en Francia. En cuanto a una frase que puede interpretarse en el contexto de enfrentamiento contra algunos sindicatos y amigos del poder que quieren ciertas ventajas, dijo, en Francia la República nació de la abolición de los privilegios, pero estos todavía son muy numerosos. Nuestra patria pretende ser la patria de la igualdad, pero el favoritismo distorsiona las cosas. Los privilegios bloquean a la sociedad, el reconocimiento no siempre llega a aquellos que hacen los esfuerzos. Bueno, si vamos a interpretar esta igualdad como igualdad ante la ley y que no se concedan privilegios a sindicatos o a empresas amigas del poder, puede resultar alentador. Aplicaremos tolerancia cero en todo lo que tenga que ver con la seguridad de los franceses. Acá esto es algo donde la izquierda europea y la izquierda francesa están en deuda. Sabemos que han sufrido olas de crímenes y principalmente atentados terroristas, y no siempre de gente que viene de afuera, sino de gente que ya tiene ciudadanía en sus países y lleva años criándose en el odio en las madrasas musulmanas dentro de sus propios países. Bueno, también dijo otras cosas que puede llegar a cumplir, como que los servicios públicos publiquen los resultados de sus operaciones y que mejoren su calidad, y que muchas décadas de acumulación de normas y regulaciones han hecho más complicada la vida de los franceses y que se pierde mucho tiempo en procedimientos administrativos, que la justicia va lenta, etcétera. Es decir, si quiere modernizar y agilizar los mecanismos del Estado, seguramente va a encontrar oposición por parte de los amantes de la burocracia, pero seguramente va a tener el apoyo de aquellos sectores más liberales que quieren promover mayor eficacia en el Estado y agilizar la economía y la justicia. En cuanto a los aspectos negativos, y aquí sí hay que decir que hay concepciones de Macron que comparte con aquellos que han puesto en peligro la integridad y la seguridad de Francia, lamentablemente, son las siguientes. Dijo, no existe algo así como la cultura francesa. Hay cultura en Francia y esta es diversa. Macron es partidario, según sus propias palabras, de la globalización. Y está bien, pero hay que entender qué vemos por globalización, porque una cosa es la globalización entendida como la apertura de los países al comercio internacional, al intercambio entre personas procedentes de distintos orígenes, y eso está perfecto, porque el mundo ha progresado gracias al mercado global. Pero otra cosa es entender la globalización, primero, como la rendición de los países a los dictados burocráticos y políticos de la Unión Europea, que más que con el mercado, eso tiene que ver con la política y con el socialismo burocrático que viene de Bruselas. Y otra cosa es entender la globalización en el contexto del concepto llamado multiculturalismo, que recibe a cualquier cultura dentro del seno del propio país, y en aras de la corrección política y de la no discriminación tiende a considerar que no hay culturas superiores a otras, que todas las formas de vida son válidas y que hay que respetar las distintas costumbres y creencias religiosas, nacionales, étnicas, provenientes de otros lares. Pero no considerando en qué consiste esta, sino simplemente por ser distintas y porque les debemos el respeto debido. Bueno, esto es peligroso, porque tiende a relativizar cierta supremacía en el reconocimiento de derechos que ha logrado Occidente y a equipararlo con culturas atrasadas, retrógradas, cavernícolas, casi se podrían decir trogloditas, provenientes del Oriente.
el problema que tienen ciertos países europeos, ¿no?, con el multiculturalismo es, por ejemplo, la adopción de centenares y miles de inmigrantes, que ya no son inmigrantes, ya son nacionales, porque hay generaciones que han nacido en esos países, de musulmanes que quieren aplicar la ley sharia, la ley religiosa del Islam, que es misógina, intolerante, no completamente criminal en contra de personas inocentes que no han cometido ningún delito. Por lo tanto, Macron aquí pierde claramente el enfoque. También dijo, la sociedad francesa tiene su cuota de responsabilidad por el suelo en donde crece el yihadismo, ¿no?, la doctrina de la guerra santa y fanática musulmana. Bueno, acá no está diciendo que la sociedad francesa tiene responsabilidad por haber permitido que terroristas se críen en su seno, sino lo que está diciendo, y lo complementó en otra entrevista, es que la intolerancia de los franceses ha hecho que el Islam radical crezca. Pues la verdad que eso es ver la culpa donde no está, porque si hay algo que ha sido Francia con los musulmanes, y sobre todo con los musulmanes radicales extremistas, es permisivo. No ha sido la intolerancia lo que ha invitado al yihadismo a instalarse en tierras francesas. Al contrario, ha sido la apertura y la tolerancia hacia estas doctrinas que le declaran explícitamente la guerra a Occidente. El Islam está en guerra con Occidente. El Islam es una afrenta a la civilización, y el que no lo asuma como tal se va a seguir comiendo atentados terroristas, como lo ha hecho Francia en los últimos tiempos de parte de ISIS. Bueno, en este caso tendremos que ver cómo va a conjugar Macron estas distintas ideas y qué va a prevalecer, si alguna parte buena que se le pueda rescatar o alguna parte mala, si se va a imponer una visión de protección de los franceses, como ha prometido, tolerancia cero con la seguridad, o se va a imponer una visión de multiculturalismo que ya ha arrojado resultados negativos en los últimos años, porque precisamente el multiculturalismo implica la tolerancia frente a los delitos y frente a crímenes internos de las comunidades de origen extranjero que se han asentado en los países europeos. Para ir cerrando, decimos que hubo, mejor dicho, una alerta mundial en contra de la candidata Marine Le Pen, que era de la derecha francesa. Le Pen se había ganado, por mérito propio, digamos, su mala fama en ciertos aspectos, como fascismo, como la judiofobia en algunos de sus militantes y quizás en alguna de sus posiciones. Ahora bien, la demonización de los candidatos de derecha alrededor del globo es una constante de la prensa mundial progresista. Sucedió lo mismo con Geert Wilders en Holanda, con Trump en Estados Unidos y hasta con el propio Mauricio Macri acá en Argentina. Pero bien, el temor que algunos puedan tener con los candidatos de derecha, porque el progresismo ha ganado esa batalla cultural y ha copado los medios y las universidades con este tipo de demonizaciones, no tiene que llevar a encumbrar y a celebrar cualquier cosa que haga un candidato progresista, en este caso Macron. Por lo que decimos, va a haber que juzgarlo de acuerdo a los hechos y a las acciones que tenga, y ya desde el discurso hay ciertas preocupaciones a las cuales tenemos que atender, como este tema respecto de la seguridad francesa y su política, cómo hacer respecto de los futuros atentados terroristas que puede llegar a verse amenazado el país europeo. Bueno, aquí finalizamos y vamos a aprovechar y mandarle un saludo a Silvina, a Nélida y a Marianela también, el club de fans femenino que ha estado escuchando la columna. Muchas gracias y nos estaremos reencontrando la semana que viene con un nuevo análisis sobre la realidad nacional o internacional.